Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Ir juntos aquí en Radio Nacional. Son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias y comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio con los saludos en nombre de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica, Rubén de Felipe y Javier Campos. En las redes sociales, Antonio Baena, Ramón Álvarez y Juan Gómez. Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco que os habla. Un honor para todos nosotros estar de nuevo juntos estas 2 horas aquí abriendo este espacio en blanco. Redes sociales a punto, abiertas para vuestra participación. Tenemos como siempre 3 premios. Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Tenemos un número de WhatsApp 633 50 50 11 y un email espacioenblanco@rtve.es. Todo preparado, como digo, para recibir vuestras comunicaciones. Y ahí va un avance de los temas que os hemos preparado para hoy. Ya veréis qué interesantes. Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Nuestro invitado central de la noche es el padre de todos los misterios en nuestro país. Psiquiatra de profesión, comenzó en los años 70 del siglo pasado, junto a Chicho Ibáñez Serrador, algunas secciones de misterio. Muchas de ellas fueron vistas por más de 20 millones de españoles. Maravillados e hipnotizados ante el receptor de televisión, esperábamos las tardes del domingo para ver ese rostro misterioso que hablaba de temas desconocidos hasta entonces. El legado del oso, del gran Fernando Jiménez del Oso, será nuestro primer tema de la noche, pero habrá más. Un nuevo recorrido por esos enigmas que se abren solo dentro del espacio en blanco. Ya estamos listos. Prepárate. Una nueva aventura comienza. Estamos en los límites de ese túnel que ya se abre ante todos nosotros. Y como siempre, eres bienvenido. Esos son los temas. Y ahora nos vamos hasta Cataluña a saludar a nuestro primer invitado. Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Te ha gustado la introducción? Bueno, mira, me ha sorprendido porque no sabía esas cifras que tenéis en la casa tan grandes, ¿no? De toda la gente que escuchaba a mi padre. Yo pensaba que eran menos, pero 20 millones, no me extraña. Más todavía. Era una época. Más todavía. Fernando López del Oso es nuestro invitado esta noche. Un placer que estés aquí con nosotros. De lo mismo te digo, como siempre. ¿Eres licenciado en biología? Sí, en la especialidad de genética.
Genética. Aunque no ejerzo. Ya. Bueno, te dedicaste a divulgar científicamente, a escribir, has escrito cosas como Viaje mágico por Egipto, La sexta extinción, El templo de la luna, que fue un premio Minotauro, y el último libro es El legado del oso, en el que pretendes un poco dar a conocer a tu padre, Fernando Jiménez del Oso. Sí, quizá más que conocerle o darle a conocer es llevar, o traer, mejor dicho, al lector de hoy esos temas que él trató y que componen una forma de ver el mundo, ¿no? Y que quizá para el lector y el televidente de hoy en día, que no lo pudo ver en directo en su momento, pues le sorprendan, ¿no? Y le merezcan la pena acercarse a esa forma de ver estos temas. Sí, señor. Luego te preguntaré qué se siente siendo el hijo de un personaje como él. ¿Estás a gusto ahí donde estás, en Cataluña? ¿Suena muy bien el sonido? O sea que perfecto. Sí, perfecto. Vale. Escuchabas El espacio en blanco, me decías, ¿no? ¿Perdona? Escuchabas El espacio en blanco, digo, hace mucho tiempo, me contabas. Sí. De hecho, al escuchar La Careta, me ha llevado como casi 30 años en el pasado, ¿no? Porque estudié interno durante muchos años, era un enano en quinto o sexto de GB, y recuerdo, yo tenía un radiocassette de estos pequeñitos, un Wallman, que tenía radio, y sintonizaba tu programa, porque en cierta manera pues me reconfortaba, me reconectaba con todas las cosas que tocaba mi padre, el ambiente que había en casa, y recuerdo de escucharte en las madrugadas en aquella época, y quedarme dormido pues escuchando la entrada en los contenidos del programa, tu voz, y bueno, pues imagínate, estar aquí hoy en día es casi un viaje al pasado, ¿no? Yo creo que por una parte, al revisar los temas de mi padre, pues viajaremos también a esa época, pero yo ya he emprendido mi propio viaje particular de tu mano, vamos. Qué bien, cerrando un círculo me decías, ¿verdad? Volviendo a casa de nuevo. Este es nuestro invitado, Fernando López del Oso, y tenemos otro detrás, la persona que a todos nosotros nos metió en este mundo del misterio. Decíamos 20 millones de españoles, había veces que lo había mucha más gente esos programas, y yo te cuento un secreto. Yo nunca me he sentido tan apasionado por un tema. Cuando me dice alguna gente que dejan todo lo que están haciendo para escuchar el programa, lo entiendo, porque yo lo hacía con tu padre, ¿sabes? Recuerdo los domingos por la tarde, estuviera donde estuviera y con quien estuviera, me daba igual, salía corriendo para casa para empezar a ver el programa de tu padre. ¡Qué increíble! Este es nuestro invitado. Nos vamos de viaje para tratar de conocerle, y ya veréis qué cantidad de cosas interesantes. Nuestro invitado de esta noche es toda una leyenda, un mito, un precursor de todos los temas que tratamos en este programa desde hace decenas de años. Esta es su voz. Vamos a ofrecerles hoy una producción de Radio Televisión Española, una producción del desaparecido programa Más Allá. El ofrecérsela a ustedes no es por un afán de narcisismo, ni mucho menos, sino porque el único programa en Televisión Española que se ha ocupado asiduamente de estos temas ha sido hasta ahora Más Allá. Este programa, El Otro Lado, fue realizado para representar a España en el Prix Futura del año 1981. Es un programa que se ocupa de un tema apasionante, un tema que al hombre le interesa desde siempre, el tema de la trascendencia. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Dónde vamos si es que vamos a algún sitio? El doctor Fernando Jiménez del Oso, la persona que nos abrió a millones de españoles las puertas del más allá. Esta noche es nuestro invitado especial y queremos conocerle más de cerca en su faceta más humana. Qué voz tan increíble tiene, ¿verdad? Qué figura, qué forma de mirar. Tremendo, ¿eh? Sí, señor. Fíjate, al revisar los programas antiguos, al preparar el libro, me encontré cara a cara con él, con esa barba, las bolsas debajo de los ojos, esa postura, y seguía pareciendo, pues claro, mi padre, alguien mayor que yo, y resulta que yo ahora mismo pues casi le saco 10 años, más o menos, a cuando él debió empezar en televisión, ¿no? Y ese aplomo que tiene, esa manera de hablar,
Luego descubrí que había pisado las tablas de los escenarios de teatro en su juventud, era un gran aficionado, sí. ¿Sí? Al teatro, exacto, sí, con la asociación de antiguos alumnos de su colegio, luego en la universidad también. Y quizá esa experiencia pues le sirvió luego en televisión, porque en aquella época los programas antiguos, por ejemplo los de Todo es posible en domingo, esos se hacían en directo. Sí. Un par de minutos antes le decían si la sección duraba 5 minutos o 15, según hayan ido el resto de las conexiones, y tenías que responder inmediatamente, ¿no? Y adaptarte a aquello. Y hay que ver cómo lo hacía, cómo comunicaba. Sí, señor, cómo comunicaba. Y para mucha gente nos sorprendía que era un psiquiatra, un médico prestigioso, sí, además, porque aparentemente la gente que nos dedicábamos a estos temas, que yo andaba un poquito por ahí danzando, estábamos zumbados, ¿no? Locos, gente con poca cultura, ¿no? Y sin embargo, un psiquiatra que salía en la tele con el gran Chicho Ibáñez Serrador, wow, hablando de estas cosas era increíble, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí quizá radicó una de sus bazas para conectar con el espectador, un espectador de los años 70, en los últimos coletazos, en la última época del franquismo, que tenía un horizonte muy cercano, muy inmediato, y que de repente le hablaban de estas cosas que le resultaban tan ajenas. Pero como tú dices, era un médico el que le estaba hablando, es decir, el título de Doctor Jiménez del Oso, aunque yo alguna vez le he escuchado referirse a él como Profesor Jiménez del Oso, como si fuera alguna especie de título de salón, pues bueno, el que fuera un médico el que te hablaba de estos temas, claro, por lo menos te ponía en guardia, ¿no? Te hacía escuchar con atención por ese principio de autoridad que en esa época tenían. Y yo creo que también jugaba a su favor el que nunca trataba de venderle nada a nadie, ¿no? Yo creo que la faceta que podemos haber conocido de él en los medios no era su faceta profesional, que eso era la medicina, sino que era una faceta de una gran curiosidad, una curiosidad que compartía con los demás. Uh-huh. Ya montones de saludos estamos recibiendo desde muchas partes, aparte de España, que lo dejamos ahí porque sabemos que hay montones de lugares, aunque el EGM dice que no, pero montones de lugares donde se nos escucha. En Cuenca, Ecuador, te mandan saludos, Venezuela, Uruguay, en León, Brasil, otra vez en Ecuador, montones de lugares están mandándote saludos. Y de Quebec, en Canadá, New Jersey, también. Alumno nada menos de otra eminencia que del doctor Juan José López Ibor. Bueno, sí, señor. ¿Qué sentías tú siendo el hijo o qué se sentía cuando llegabas a casa y te metías en ese estudio? Yo estuve varias veces en el sótano, ¿verdad? De ese estudio que tenía todo lleno de libros y de cachivaches. ¿Cómo te sentías tú? Bueno, pues casi como una especie de explorador que iba a descubrir no al mapinguray en medio de la selva, pero sí a un espécimen que vivía en su propio hábitat, que era mi padre, ¿no? Porque tenía que entrar allí casi con un machete para poder contactar con él, ¿no? Porque a él le encantaba estar en ese ambiente con sus temas. Y era muy habitual que yo me presentara en el despacho casi a veces sin avisar y me lo encontrase trabajando y tuviera yo que esperar a que dejase de trabajar para poder estar un rato juntos, ¿no? Uh-huh. Pero desde pequeño siempre fue una especie de Indiana Jones. Hay que pensar que él y yo no convivimos juntos. Te iba a preguntar, ¿no vivías con él, verdad? No, mis padres se separaron cuando yo era muy, muy pequeño, sí. Y en esa época, bueno, pues lo normal es que en este caso los hijos se criasen con las madres, ¿no? Uh-huh. Entonces nos veíamos todas las semanas. Y cuando yo ya era un poco más mayor y yo iba a visitarle, pues la sensación que yo tenía era de eso, de estar... Mira, es como en la película de Indiana Jones cuando Indy va a ver al padre, ¿no? A Sean Connery, y dices que nunca estabas ahí, estabas siempre metido en tu burbuja, ¿no? Entonces él me contaba cosas de los viajes, me llegaban al internado cartas de los rodajes que hacía. Y a mí aquello me causaba un cierto desasosiego, ¿no? Yo quería formar parte de todo aquello, pero al mismo tiempo el que me interesaba realmente era mi padre, más que todos los misterios que él trataba. Luego al final la cosa fue evolucionando, ¿no? Y yo creo que con este libro ha sido mi reconciliación con todos los temas que él trató, porque paradójicamente eso que yo pensaba en un momento dado que me robaba tiempo, ¿no? de estar con él, pues han sido una experiencia maravillosa que no solo me ha enriquecido por dentro. Yo creo que es algo que mi padre y yo teníamos pendiente, ¿no? El participar de esos temas
temas que él tocaba, sino que además me han descubierto facetas de él que yo no conocía. Seguimos recibiendo saludos desde multitud de lugares, desde Marruecos, desde Argentina, desde otra vez New Jersey en Estados Unidos, Miami, México otra vez. Hizo muchas series de televisión, ¿verdad? Empezó haciendo una sección pequeñita en Todo es posible en domingo, si tengo bien los datos, en el programa de Chicho Ibáñez Serrador. Exacto. Bueno, yo no sé si lo dirigía Chicho o estaba metido allí. Yo sé que la relación que vino con lo que le abrió la puerta, digamos, a la televisión fue esa amistad que él tenía con Chicho, que surgió por la serie de Chicho de Historias para no dormir, que a mi padre le apasionaba porque él tenía también ese sentido, ese gusto por lo gótico, ¿no? Por lo tenebroso, y le mandó una carta. Aquello derivó en una incipiente amistad. Después le mandó un relato que Chicho convirtió en uno de los episodios de Historias para no dormir, que se titulaba El regreso, y a partir de ahí ya establecieron una relación de amistad. Y cuando se hizo este programa de Todo es posible en domingo, que yo no sé si duraba 5 o 6 horas, sí, había un pequeño espacio de 10-15 minutos que pensaban que podían dedicar a estos temas. E inmediatamente Chicho sugirió a mi padre que lo probase él, vamos, porque pensaba que podía comunicar bien con el espectador. Y eso fue el principio de todo. Luego ya el resto es casi historia. Vale, hizo un montón de series después de eso, ¿no? ¿Más allá o La puerta del misterio? ¿Cuál vino primero? Sí, vino primero Más allá, del 76 al 81. Luego La puerta del misterio, ya en color, que fue del 82 al 84. Ahí ya empezaron a rodar algunas cosas, algunas series de producción propia, como El otro Perú o Ellos. Luego en el 85 vino Punto de encuentro, que quizá pues muchos de los oyentes que nos están saludando ahora desde el otro lado del charco, quizá le conozcan de esa época, porque ese programa Punto de encuentro se emitía para decenas de millones de espectadores de España y de América Latina. Hasta 70 millones de personas lo veían, según los datos. Y luego en el 89, bueno, cuando ya empezaron los canales autonómicos en España, hizo un año muy, muy movido, en el cual, aparte de fundar la revista Más allá, pues hizo varias series de rodaje para estos canales, que eran El Imperio del Sol, El otro México, y luego En busca del misterio con JJ Benítez. Sí. Y al mismo tiempo estas series del Imperio del Sol que trata sobre los enigmas del Perú precolombino, y El otro México, que trata obviamente sobre Mesoamérica, estas se emitieron y se siguen emitiendo aún hoy en estos países, donde causaron un enorme impacto, porque fue, yo creo, que de las primeras veces en las cuales se daba esa visión que mezclaba el punto de vista heterodoxo de la cultura de esos países, combinada con lo ortodoxo, con la arqueología, con ese punto más académico que a mi padre le gustaba traer. Sí. Y yo creo que incluso pues en alguno de ellos, no sé si en Perú, le nombraron hijo predilecto por esa reivindicación del pasado peruano. No me extraña, mucha gente en Tabasco también reconociendo la labor que hizo tu papá. Déjame que antes lo hemos puesto, seguramente la gente no sabía, así es como comenzaba el programa Más allá. Escuchad. Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Ya solamente escuchar eso te ponía las cosas aquí arriba, ¿no? Esa voz. ¿Verdad? Sí, señor. Sí, señor. La verdad es que era muy sugerente, y fíjate que escuchándolo con atención me voy dando cuenta, primero, que no solo esta cabecera, esa entradilla, incluye varios de los nombres de otros programas que él haría, como el de La otra realidad, que fue uno de los últimos que hizo en Canal Nou, sino cómo va enlazando con todos los temas que le importan, ¿no? Es decir, la mente del hombre, que está reflejada en las culturas antiguas, en esas viejas piedras que menciona, que abren las puertas a esa realidad trascendente que comentaba antes en el programa de Pris Futura, esa mirada a las estrellas, en fin, esa forma de preguntarse que a fin de cuentas nos va llevando al común denominador de todo, ¿no? Que era mostrar esos aspectos de la realidad que nos rodea, pero que forman parte de lo infrecuente, ¿no? De lo que no tenemos casi en el día a día, pero que le entusiasmaba. Sí. Y luego el dibujo, ya sabes que... Sí.
Sí, pero cuéntalo tú. ¿Le gustaba? No, ese dibujo tan extraño que aparecía, que sintetizaba pues todos los misterios casi de la humanidad traídos a una sola imagen, era algo que había hecho él. Era un grandísimo dibujante, y esa portada, que fue muchas veces comentada y demás, y que ya se ha convertido en un icono, pues fue una obra suya. Sí, señor. Fundador de la revista Más Allá, luego director de Enigmas. Muchas cosas hizo. Te saludan desde Brighton, Inglaterra, también desde Cantabria, y dice que qué emocionante escuchar, seguían al doctor Jiménez del Oso, escucharte a ti ahora, y me dicen desde México que con nosotros tuvo varias temporadas una sección dentro del programa que yo podría contar muchas cosas, quizá luego cuente una cosita de él, pero tú eres el invitado. ¿Te llevaste todos sus archivos? No, parte, sí, parte tanto de la biblioteca como de sus papeles personales, pero yo creo que tampoco es algo especialmente significativo, ¿no? Porque yo pienso que la verdadera herencia cultural que él deja es ese punto de vista sobre el pasado. Es decir, prácticamente piensa que toda la producción que él hace, los documentales, parte de estar en la propia web de Radio Televisión Española, en A la Carta. Están rescatando en Más Allá y en La Puerta del Misterio muchos títulos. Que recomendamos desde aquí, discúlpame, sí, que los vean la gente que no lo conoce, o volver a verlos, porque siguen estando súper frescos. Perdón. Sí, no, y tanto que lo están. Y luego, bueno, pues en otro de los programas de estas series últimas que comentamos y demás, pues muchos seguidores han hecho el grandísimo trabajo de guardarlo y de recogerlo en canales de YouTube e irlos reuniendo, ¿no? Entonces yo creo que al final no es tanto, no importa haber conservado todos los libros o solamente parte de ellos, porque la invitación a estos temas es yo creo que la clave, ¿no? El momento en que uno se lanza y empieza a investigar por su cuenta, no hace falta tener esos papeles en la mano, sino que basta con tener lo que fue el fruto de ese trabajo y esa puerta de invitación. Sí, señor. Me piden que cuente algo. Cuando yo empezaba estos temas, para mí él era algo inalcanzable, ¿no? Y no sé cómo tuve la oportunidad de llamarle, y enseguida, sin decirle, insistir, vino al programa de invitado la primera vez, y yo me moría de gusto. Luego lo hizo muchas más veces. Y recuerdo una vez, ¿sabes? Íbamos juntos a dar una conferencia, no sé si íbamos juntos en el coche, yo conducía, y me decía: Miguel, ¿tú crees que le interesa a alguien lo que yo cuento? Y yo decía: tío, Fernando, pero si tú eres Dios. Debía estar tan cansado o tan repetitivo de contar las mismas cosas siempre, ¿no? Que me lo preguntaba asombrado. ¿Tú crees que le interesa a la gente lo que yo cuento? Llegamos al lugar, se formó ahí un revuelo increíble, todo el mundo queriéndose hacer fotos con él, y le dije: ¿ves, Fernando? Y cuando dio la conferencia dije: ¿cómo que no va a interesar lo que tú cuentas? Increíble este hombre. Seguimos adelante, ¿te parece? Sí, tanto. 2:29, 1:29 en las Islas Canarias. Queremos contaros más cosas todavía de este personaje tan increíble. Radio Nacional de España. El sonido que nos une. Es una autora que sigue los pasos de Galdós. Yo no sé si puedes dar algún consejo. ¿Cómo son tus vecinos, Santiago? No es un día cualquiera. Con Carlas Mesa. Carlas Mesa y todo el equipo. Claro, en su casa. Sí, a ver dónde voy a estar, ¿no? He puesto el ordenador encima de una caja de libros. ¿Cómo estás, Ángeles? Bien, balsámica. ¿Qué te habrá pasado con el ordenador que entras por teléfono? Me odia la tecnología. No es un día cualquiera. Las mañanas del fin de semana a las 8:30. Las 7:30 en Canarias. Y recuerda, 14 horas fin de semana, sábados y domingos a las 2 de la tarde. Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España, el misterio continúa. Seguimos nuestro camino de la mano del inefable doctor. Nuestros pasos nos llevan a un destino evocador. Este valle es una zona desértica donde se enterraba a los faraones. Las pirámides eran unas tumbas demasiado llamativas, y poco después de ser enterrados en ellas, los faraones, los que se dedicaban a saquear, vencían todos los trucos y engaños dispuestos por los arquitectos y llegaban a la cámara sepulcral buscando los tesoros,
y no dudando en destruir las egregias momias para conseguir las joyas y amuletos dispuestos entre las vendas. Por eso, Tutmosis I... Egipto, un destino muchas veces visitado. Conozcamos qué significaba para él. Fernando, te voy a ir preguntando eso, qué significaba para él y qué significó para ti alguna de sus aventuras si le acompañaste. Sí. Me dicen que te mande saludos de parte de Yanni Boinov, que su marido y ella escuchaban a tu padre y que mucho gusto escucharte a ti ahora. Yanni Boinov. Qué bueno, muchas gracias, qué amables todos. ¿Estuviste en Egipto con él? Viajaste, claro. Sí, al final, mira lo que comentábamos, ¿no? En esas cartas que me mandaba al internado y me hablaba de esos viajes, muchos de ellos por América, con las promesas de ir a verlos juntos y luego nunca pudimos llevarlos a cabo, ¿no? Y sin embargo, las veces que conseguimos viajar fue casi, podríamos decir, porque yo le llevé, entre comillas, ¿no? Porque organizaba unos viajes para la revista Enigmas que él dirigía y en ellos pues le llevábamos a él como de estrella invitada, ¿no? Y lo que no sabe mucha gente es que esa era mi excusa para poder viajar por fin con él, ¿no? Tener ese motivo para recorrer ese país tan fascinante juntos. ¿Por qué Egipto? Que es uno de los... hay muchos documentales que hizo acerca de Egipto, pirámides, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Sí. Bueno, yo esto lo comenté con Nacho. Yo a mi padre, con Nacho Ares, que participa en el libro de Legado del Oso. Yo a mi padre le escuché decir algo que es muy ilustrativo, ¿no? Decía, de los egipcios aprendieron los griegos, de los griegos aprendieron los romanos y de los romanos aprendimos los demás, ¿no? Entonces Egipto es la cuna de muchos conocimientos antiguos, ¿no? Egipto quizá es donde la cultura occidental, tal y como la conocemos, empezó. Y luego tiene una cantidad de misterios de todas las clases para aburrir. Egipto fue, si no recuerdo mal, el primer viaje que él hizo de manera profesional, de rodaje, sí, pues en el 77 para Más Allá, para el programa Más Allá, precisamente. Sí. Y entonces, claro, fue el primer país en el cual pudo comprobar ese contraste de todo lo que había leído desde adolescente, esas cosas de Howard Carter que le apasionaban, ¿no? El descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Él decía que hubiera dado un brazo por vivir la experiencia de Howard Carter en el descubrimiento, ¿no? Y como cuando llegó allí se quedó absolutamente impactado, ¿no? Porque por mucho que hayas visto, por mucho que hayas leído muchas fotografías, que hayas comprobado, no te puedes imaginar lo que significa enfrentarse a la Gran Pirámide o al Templo de Karnak, por ejemplo, y esa grandiosidad. ¿Qué pensaba de la pirámide? ¿La habían construido los egipcios o era una obra de quizá una civilización anterior? No lo sé, no lo sé porque él también fue moderando, en el caso de Egipto concretamente, su postura a lo largo de los años, ¿no? Hay que pensar que cuando él empieza a hablar en los años 70 hay poca documentación traducida al español, pocos libros, y con eso hizo maravillas, ¿no? Y sin embargo, claro, según van pasando las décadas y él va sabiendo más, quizá va algunas cosas las va matizando, pero otras no. Y fíjate, esto tuve ocasión de comentarlo, los métodos constructivos, por ejemplo, de los egipcios, ¿no? Él hablaba mucho de los grandes, de los antiguos sacerdotes de estas culturas, ¿no? Intentando no vincularlo todo a esa posible hipótesis extraterrestre que tan de moda está, sino haciendo hincapié en el conocimiento que pudieron acumular, ¿no? Entonces, un conocimiento necesariamente hermético y secreto, porque ahí radicaba el poder de esos sacerdotes dentro de su civilización, pero, por ejemplo, dice cómo de las primeras dinastías de la creación de esas grandes pirámides parece que luego hay una involución, ¿no? Parece que hay algo que se pierde. Es cierto que luego se recupera ese conocimiento matemático, por ejemplo, el templo de Karnak, siguiendo la sucesión de Fibonacci, es tremendo, ¿no? Pero esa magnificencia de la Gran Pirámide, por ejemplo, es algo que es difícil de comprender, y más cuando uno la ve de cerca. O la alquila, o la compra, como hizo mi padre durante una noche. Sí. ¿El origen estuvo también dentro de la pirámide?
Bueno, la compró. La compró. La compró por una noche. Sí, él contaba que a un guarda, al jefe de los guardas, ¿no? Era un hombre que en aquella época, pues imagínate, un señor con una chilaba y un revólver al cinto, sí. Y que en ese rodaje de Televisión Española, pues yo creo que le dieron unas 100.000 pesetas de la época. ¿Qué me dices? ¡Wow! Sí, no me extraña que se llevara la pirámide y el templo de Luxor incluido, de propina. Más o menos, ¿no? Le dejaron rodar en exclusiva de noche, que no se podía, no se debía, y luego se quedó dentro durante un par de horas hasta que le echaron en falta y volvieron a buscarlo. Wow. Este es parte de nuestro personaje. Otra cosa, me están diciendo que siga contando cosas. Cuando venía del programa decía que le gustaba mucho la música que poníamos nosotros. Sin embargo, hay que recordar al gran compositor Michel Huygens, que era la persona que le hacía parte de las músicas. Y te mandan abrazos desde Kioto. Seguimos adelante, ¿te parece? Ni tanto. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Seguimos recorriendo un poco la faceta más humana de este gran hombre. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Le toca el turno a otro de los temas tabú del misterio. El mundo de los ovnis. Llevamos varias semanas hablando del tema de los ovnis en relación con este país, en relación con España. Pronto entraremos en otros temas, en otras incógnitas, en otros interrogantes, pero de momento vamos a seguir con el tema de los ovnis, hablando de sus huellas en este caso concreto. Ciertamente lo ideal sería sentar en esta mesa a un extraterrestre o poderles, cuando menos, presentar a ustedes un ovni o uno de los trozos de los ovnis que supuestamente se han estrellado sobre nuestro planeta. No desesperamos de conseguirlo, tal vez con el tiempo sea posible. De momento debemos conformarnos, limitarnos al testimonio de personas, de gentes como ustedes, como nosotros, que han visto cosas extrañas sobre el cielo, que han visto luces, que han visto naves o que han visto huellas. Este es el caso de hoy. Si los ovnis son objetos reales, objetos materiales, en sus aterrizajes deben dejar algún rastro, deben dejar algún tipo de huella. Esto es evidente. La cantidad y la calidad de los testimonios acumulados al respecto a lo largo de todos estos años es increíble. Los ovnis, esos objetos no identificados que supuestamente nos visitan. Veamos qué opinaba de ellos el doctor Fernando Jiménez del Oso. Primera pregunta que te hago. ¿Él te contó que había visto alguna vez algún fenómeno de estos extraños, algún objeto volante no identificado? Sí, a mí me contó el caso de un contactado, que valga la redundancia, contactó con él y le manifestó, bueno, pues la intención de ellos, de estos hermanos que están arriba, o como quisiéramos llamarle, o sus primos, como él los decía, como si fuera una especie de reconocimiento a toda la labor que había hecho de divulgación de estos temas y del fenómeno ovni en concreto, pues de dar una pequeña señal, ¿no? Entonces a mi padre le picó la curiosidad y fue a la cita, algo que no solía hacer muchas veces, fue a la cita con este hombre, y en esa noche en la que quedaron al aire libre viendo las estrellas, pues me contó que vio decenas de objetos luminosos haciendo diferentes evoluciones, ¿no?, en el firmamento. ¿Mientras estaba con el contactado? Sí, acudieron a la hora y al lugar en el que este contactado dio la cita. Ahí estaban esas luces. En alguna parte de tu libro, este legado del oso, he leído que quizá entre los muchísimos misterios que nos dio a conocer, el que tenía más claro tu papá era el de los ovnis. Decía que era lo más claro, que habían estado aquí con nosotros y que nos habían visitado. ¿Sí? Sí, él es curioso porque yo con el tema ovni yo he detectado ahí una especie de, no sé si labor didáctica o
o cómo ponía su propio proceso, ¿no? dentro de a lo largo de sus programas, ¿no? Primero tiene una fase en la cual él va llegando a una conclusión o a 3 conclusiones sobre el fenómeno, que es un fenómeno real, es decir, que no es una imaginación o no es una sugestión, que es un fenómeno físico que se detecta en los radares primarios de tierra de los controladores aéreos y en los radares de los aviones de la época, y que es algo que no tiene origen en nuestra tecnología terrestre, y esto confirmado tanto por ingenieros aeronáuticos como por pilotos de combate que estaban más que familiarizados con los cazas y con los aviones más avanzados que teníamos, ¿no? Y a partir de ahí, de estas 3 conclusiones, que ya son bastante grandes conclusiones, bastante grandes, es cuando empieza a hacerse otra serie de preguntas. Mira, esto lo tuve la ocasión de comentar con Juanjo Benítez y también con Javier Sierra, y es lo que mi padre ha introducido también en la primera parte, o con la que hemos introducido el tema, ¿no? Y es cómo se acerca a esa faceta humana del fenómeno ovni. Es decir, Javier me comentaba cómo con el síndrome ovni, con ese libro que él dedicó al tema, fue como una especie de revulsivo, porque hasta ese momento, el tema de los contactos, de los avistamientos, de las experiencias subjetivas de las personas que habían visto a estos objetos, era algo casi dejado en un cajón, al margen, una cosa incómoda con la que se tenían que enfrentar los estudiosos del caso, que lo que ansiaban era recopilar fotografías, demostrar que no eran falsas, tener registros de los contactos de radar, hacer análisis de las huellas físicas que podían haber dejado en sus aterrizajes, etcétera. Y sin embargo, esta parte humana la iban dejando más de lado, y es sin embargo lo que más atrajo a mi padre, ¿no? Y él decía que el hombre, el ser humano, era parte integral del fenómeno ovni. Es decir, que ellos estaban aquí para interactuar seguramente con nosotros, que formaban parte de nuestra historia con toda probabilidad desde siempre. Y yo creo que aquí quizá él estaba haciendo referencia a esos dioses con minúscula, esos dioses maestros de algunas culturas del pasado, Viracocha o Yahvé o este otro de nombre impronunciable, que fue el que convirtió a los aztecas en mayas, mexicas, perdón. Y que cuando uno ve todas estas religiones o estos encuentros, estas relaciones de esos antiguos dioses del pasado, parece que están repletas de tecnología, ¿no? Parece que aluden no a un fenómeno místico, sino a un fenómeno tecnológico con seres con una capacidad técnica mayor que la nuestra, ¿no? Desde Chile te mandan un abrazo lindo, nos mandan un abrazo lindo. Dice que tiene una enciclopedia completa de espacio-tiempo que también dirigió tu papá. Seguimos adelante, ¿te parece? Porque estaríamos hablando 5 días. Sí, la verdad es que podríamos estar todo el tiempo que quisiéramos. Sí, pero vamos a seguir un poquito más adelante a hablar de otras experiencias que vivió. Fernando Jiménez del Oso, a veces en compañía de otros mitos del mundo del misterio, nos descubrió territorios absolutamente desconocidos para la mayoría. De entre sus muchas aventuras hacia ese mundo, destaca la de la soga del muerto. La vivía en compañía de Juan José Benítez. Empezaba a sentirme francamente a disgusto en aquel ambiente. Por otra parte, mi razón se enfrentaba a los efectos psíquicos de la ayahuasca, que ya se hacían notar. Intuía que en unos instantes perdería el control de los pensamientos. No había angustia alguna. Simplemente era cuestión de elegir entre resistir o abandonarse al santo daime. Experimentaba un profundo rechazo hacia Paolo, el oficiante de aquella ceremonia, y todo lo que él representaba. No quería seguir y no seguir. El que sí siguió fue Juanjo. Él había decidido llevar a cabo varios experimentos bajo el efecto de la ayahuasca, y los que conocemos bien al periodista navarro sabemos que es tan curioso como tenaz. Ni el ambiente tendencioso, ni las irritantes canciones fueron suficiente obstáculo para impedirle lograr su objetivo. Debo aclarar que, en primer lugar, esta experiencia ha tenido un carácter puramente de curiosidad periodística, por lo menos en mi caso. Creo que merecía la pena
y aunque la primera hora y media, prácticamente las 2 primeras horas, resultaron muy desagradables, muy violentas, la primera toma yo sentí como se me rompía algo dentro, era una sensación profundamente amarga, como si el estómago se revelara. Fernando junto a Juanjo nos abrieron muchos caminos del misterio. Conozcamos algo más de esta época. Hizo series de televisión junto con otra leyenda, Juan José Benítez, que también nos introdujo en este mundo de los misterios. Ahora te pregunto sobre él. Preguntan desde Tucumán, ¿cómo definirías a tu padre? Es una pregunta Toma ya, sí. Compleja. Sí, a mí me ha llevado todo un libro y 40 y tantos años poder darle una respuesta, ¿no? Yo, si tuviera que definirle con una sola sentencia, diría que fue un buen hombre. Suficiente. Poco, sí. Lo bueno que tenía, que todo el mundo se lo reconocía a tu padre, a Fernando el doctor, era que no sacaba conclusiones o no intentaba influir sobre la opinión de la gente. Mostraba los hechos, los dejaba ahí, que cada uno sacara sus propias conclusiones, que me parece el mejor camino, ¿verdad? Y no sé si quieres decir algo. Sí, no, te iba a decir que sí, que a él le irritaba muchísimo esas sentencias que se hacían y se hacen todavía hoy a priori, ¿no? De la gente que dice los ovnis son tonterías, por supuesto, los fantasmas no existen y muchas veces no tienen ningún conocimiento sobre el cual sustentar esa opinión, ¿no? Y a él le gustaba eso, intentar llevar al espectador diferentes puntos de vista, ¿no? Por eso combinaba lo ortodoxo y heterodoxo y diferentes visiones para que luego uno se pudiera formar su propia opinión. Sí, señor. Y lo bueno, como en este caso que hemos escogido de La Soga del Muerto, este documental que estaba con Juanjo Benítez y probaban esa soga del muerto, es que a veces se implicaba para que pudiéramos ver cómo era la experiencia, ¿no? ¿Te contó algo respecto de esto? De la soga del muerto en concreto, sí, me contó cómo... Odiaba, ¿no? Yo no solamente le odiaba a este señor, al pobre oficiante de todo el proceso, sino que llegó a ver mi padre cómo sus sentimientos se materializaban en formas geométricas, en triángulos rojos, si no recuerdo mal, por ejemplo, que salían de la mente de mi padre, de la cabeza de mi padre, e impactaban contra este hombre, ¿no? Era como si pudiera ver la aversión que le tenía. Y luego yo recuerdo, por ejemplo, otro de los casos que a mí me impactó muchísimo, porque ahí sí que tuve yo la ocasión de acompañarle. Mira, me quejaba al principio de que no pude participar yo de muchas cosas, pero ahora me ha venido a la mente esta, que fue el ver cómo Alex Orbito le operaba. Sí. Un sanador filipino, de estos que operaban exactamente con las manos, metiéndolas en el cuerpo y sacando esa especie de masa oscura indescifrable, ¿no? que él decía que era como la concreción de la enfermedad. Entonces mi padre fue a este rodaje para que le hiciesen para cubrir cómo operaba, y le operó a él mismo en el hombro, donde tenía un proceso reumático. ¿Dónde le viste? ¿Aquí en España o...? Sí, fue en España, en Madrid, en un domicilio particular. Sí. Y luego yo me quedé en el coche. Yo fui con mi propio coche y me quedé. Se fue mi padre, se fue el equipo de rodaje y demás, y yo me quedé ahí esperando a ver si sacaban la basura, ¿no? Porque estaba todavía yo en la universidad en ese momento y estaba deseando a ver si podía hacerme con una muestra de aquello y luego pues analizarlo en el laboratorio de histología, de fisiología animal, a ver qué demonios era aquello que sacaba, ¿no? Y desgraciadamente ya a las 2 o 3 horas ya no tuve más paciencia y me fui. Pero aquello fue extraordinario, porque él notaba cómo le manipulaban ahí dentro, y se ve en la grabación, y bueno, y contaba anécdotas de cómo había estado con otro médico, él en otra de las sesiones grandes de Alex Orbito, y si había truco no lo pudieron averiguar, no había forma de comprender aquello. Uh-huh. Seguimos con más asuntos. Recuerdo un programa, me están diciendo cosas, hablábamos sobre el diablo y hablaba de un diablo que tenía hasta 3 penes, pero 2 increíbles, y daba mucho placer a las brujas y por eso estaban
relacionadas con ello. Lo contaba tu papá. Se metió en el mundo de la parapsicología también y, por ejemplo, recuerdo un programa increíble con Gasparetto, un famoso medium que pintaba cuadros y los hacía en varios minutos, ¿verdad? Sí, Juanjo me contaba, bueno, yo con él fui a hablar sobre todo con la intención de aclarar temas del fenómeno OVNI, pero al final la charla acabó siendo pues la excusa perfecta para hablar de ese viaje de en busca del misterio, de un montón de anécdotas que me fue contando y de historias personales, ¿no? Y él me dijo que el tema de Gasparetto, de este medium brasileño que supuestamente pintores fallecidos se acercaban y tomaban prestado su cuerpo para pintar a través de él, fue lo que más disfrutaron los dos de todo ese viaje, ¿no? Ese vídeo es inolvidable, ¿no? Normalmente las sesiones creo que eran con una luz muy tenue. En ese caso para la filmación se hizo con luz potente. Estaba la música de Gianni, que es increíblemente vibrante, sonando, y Gasparetto casi bailando mientras pintaba. Era una auténtica gozada, ¿no? Y me contó cómo aquello lo disfrutaron. Y a mí me llamó la atención porque se decía que había pintado 15.000 cuadros. Yo tenía la duda de si eran siempre los mismos y ya sabía pintarlos literalmente con los ojos cerrados o eran cuadros distintos. Y mi padre lo dio por sentado, no me supo responder, Juanjo tampoco. Y luego, fíjate, encontré un vídeo de Koyak, de Telly Savalas, del inefable actor aquel, ¿sí? Que presentaba para un canal americano en el que se resolvía el enigma. ¿Sí? Que los cuadros eran, bueno, no sé si contarlo, sí, lo voy a contar, tampoco hay que alargar más el misterio. Los cuadros que hizo para ese equipo de rodaje eran todos distintos. Todos distintos, vale. Todos distintos. 2:52, 1:52 en las Islas Canarias. ¿Te vas a quedar un ratito después de las 3? Nada, unos cuantos minutitos. Vamos, lo que tú quieras, yo estoy aquí como en casa. ¿Estás a gustito? Y tanto. Vale, nos vamos con otro de los lugares, de los muchísimos lugares que nos salió Fernando. Ha sido un siglo de investigación por parte de los más eminentes arqueólogos y antropólogos, y el resultado son... Viajemos de la mano del inefable doctor a algunos de esos destinos misteriosos. Tenemos 5 o 6 minutitos antes de las noticias, si quieres, para que me cuentes algunos. Lugares que ni se nos había imaginado ir a conocerlos, ¿verdad? Él empezaba a mostrarlos en todas las series que hizo. Isla de Pascua era uno de ellos, Mohenjo-Daro era otro de ellos. Sí. ¿Qué te contaba de esos sitios? Supongo que... Fíjate, bueno, fíjate, yo poco sabía yo de la Isla de Pascua, ¿no? Y alguna vez lo hemos tocado tangencialmente juntos, y yo desde la parte inca, ¿no? De esos viajes que podían haber hecho los incas con sus balsas de altura, que pudieran haber llegado a Polinesia y haber recalado en Pascua, que está ahí en mitad del Pacífico. Pero se cumple aquí algo que él avanzaba en ese texto, en esa locución tan magnífica que ha hecho antes, ¿no? Y es como uno no desvela apenas misterios, sino que como mucho te dan una siguiente pregunta. Y en el caso de la Isla de Pascua, fíjate, es lo que le llevó luego a Pakistán, la escritura de esas tablillas rongo, cómo la conectó con una escritura igualmente misteriosa de la cultura del Valle del Indo, cuya capital era Mohenjo-Daro, y donde se iba a encontrar ni más ni menos que con el unicornio. ¿Con el unicornio? Con el unicornio, sí, señor. Cuéntame eso. Pues el unicornio, al parecer, fue un animal que habitó aquellas montañas, aquellas zonas de Pakistán hace 3.000 años, 3.000 años antes de Cristo, quiero decir, o sea, hace 5.000 y pico años, porque aparecen reflejados en unos sellos de esteatita, en unos 500 o 600 sellos de esa cultura, aparece reflejado el unicornio, que no se confunde con el rinoceronte indio, que también aparece reflejado con total precisión, y que es mostrado como una especie no de caballo estilizado, sino un bóvido pesado, es decir, algo más relacionado como con un buey, ¿no? Y fíjate, esto lo planteó él en el último libro que publicó, en Busca del Misterio, y hace unos pocos años yo descubrí unos nuevos estudios paleontológicos en los cuales habían encontrado los restos de esos animales. En la zona de India, esos restos de antiguos bóvidos con un solo cuerno. Increíble.
¿Te dijo alguna vez qué país le había impactado más? Es una pregunta, bueno, un poco pueril que te hago, ¿no? Que te hacen siempre cuando... Yo le envidiaba mucho cuando había estado no sé dónde, no sé qué. Le tenía mucha envidia. ¿Te dijo alguna vez qué país le había impactado? Un minutito y hacemos una paradita. Yo, fíjate, no lo sé, yo creo que eso fue evolucionando con el tiempo, ¿no? Pero si hubo uno que nos unió y que reunía una cantidad de misterios extraordinarios, yo creo que fue Perú. Perú, yo creo que fue Perú. Tuvimos ocasión de charlar sobre él porque yo, bueno, pude estudiarlo en su momento, de su mano, precisamente, y tener casi unas primeras conversaciones de tú a tú sobre estos temas. Y Perú es que lo tiene todo, desde las misteriosas piedras de Ica que siguen siendo controvertidas por más que alguno diga que ese misterio está resuelto. Yo creo que plantea muchos interrogantes. Las líneas de Nazca, las culturas precolombinas, el conocimiento de la mente en la cultura de Chavín de Huántar, el mito de Viracocha, no te lo acabas, Perú. Yo tuve la oportunidad de que me enseñara las huellas del bastón de mando en Argentina, y hasta allí me fui a conocerlo gracias a él. Te saludan desde Hollywood, desde Florida, Eloy Vargas Meriño, un colombiano que está por allí. Hacemos una pausita y me cuentas otra faceta de él. Bueno, antes de nada, descubriste lo que andabas buscando al principio con el origen del mundo, el gran secreto. ¿Te lo conectó, te lo desveló tu papá? Me indicó el camino que conducía a él. Yo creo que la búsqueda del gran misterio es el cebo ideal para todos los que nos atraen estos temas, ¿no? Y a lo que te llevas a un camino que tú has de recorrer para al final encontrar tú el que crees que es ese gran misterio. Yo lo encontré y tengo la gran curiosidad de saber si el lector coincide conmigo al final del libro. Hemos de hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros José Luis Aragón y Carlos Toral, nuestros compañeros de los servicios informativos, para darnos la actualidad de este domingo ya, madrugada domingo. Nosotros enseguida regresamos, serán unos cuantos minutitos y enseguida regresamos. Tenemos todavía mucho que contaros acerca de Fernando Jiménez del Oso y después habrá más temas. Nuestras redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, con un concurso que tenemos en marcha. No os vayáis, que enseguida regresamos. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Paco Bermúdez, nuestro compañero, toma los mandos de nuestro mágico sonido. Vuelven los misterios a Radio Nacional y a la Casa de la Radio. Seguimos en directo. Ojalá el programa os sirva para pasar un buen turno si estáis trabajando, o para disfrutar si lo escucháis a través del podcast. Saludos para todos y gracias por seguir ahí en cualquier parte del mundo que estéis. Tenemos todavía muchas cosas que ofreceros, pero antes nos vamos de nuevo a Cataluña a hablar con nuestro invitado Fernando López del Oso. ¿Sigues por ahí, Fernando? Sí, claro que sí. Vale, déjame que ponga otro aspecto, y te lo decía ahora a micrófono cerrado. Quizás tengamos que hacer una segunda parte del programa porque hay muchas cosas más por contar de tu padre. Podríamos estar un montón más de tiempo, pero vamos a descubrir otro aspecto quizá menos conocido. Escucha. Detrás de aquella imagen de persona seria, con aquella figura y mirada inquietante, se escondía un ser humano, gracias a los cuales el agua... Conozcamos algo más de la personalidad de este genio. Supongo, Fernando, que conocías estas tomas falsas. Creo que las hizo Antonio Crevillén, ¿verdad? Otro de sus últimos realizadores. Sí, exacto. Y recogen, bueno, pues... como tú bien dices, las tomas falsas de esos últimos rodajes, ¿no? De Pakistán y de Egipto para, pues yo creo que era para La Otra Realidad, sí. Para Viaje a lo Desconocido de la revista Enigma, ¿no? Sí. Y cuando mi padre falleció, salió un número especial en el que, bueno, muchos profesionales y compañeros daban un último recuerdo, esa última visión, y se incluyó este CD en el cual apareció todos esos momentos que no solían aparecer normalmente, con esas tomas falsas. Y luego revisando yo programas suyos, cuando para recuperar los temas para confeccionar el libro,
me daba cuenta cómo en muchos de esos documentales, justo antes del corte, le cambiaba la cara, porque estaba a punto de hacer la palabra, la broma, el gesto con el realizador que le estaba grabando en ese momento, y justo le cambiaba un poco la comisura, empezaba a elevarse la comisura de los labios, se achinaban los ojos y ya cambiaba la imagen, ¿no? Entonces yo iba adivinando, iba encontrando esas cosas que luego Antonio pues recogió algunas de ellas en este vídeo. Era un cachondo mental, ¿eh? Él tenía un sentido del humor extraordinario, pero era un sentido del humor especial, era un sentido del humor inglés. Y esto, fíjate, me lo han dicho varias personas, ¿no? Me lo comentó Chicho cuando mi padre falleció y Chicho vino a darle un último adiós. 4 cosas me dijo de él. Dice, una amistad de 40 años que tenemos, dice, nunca ni una palabra malsonante y un sentido del humor que tenía, y lo dejó ahí flotando, ¿no? Y ambos compartían ese sentido del humor, que yo creo que fue, pues fíjate, la base de la conexión que tuvieron, que a su vez fue el origen de la oportunidad de mi padre para comentar estas cosas, con lo cual todo esto que estamos comentando hoy de estos temas, de esta labor que él hizo de divulgación en televisión y en prensa y demás, deriva originalmente de ese sentido del humor que les permitió conectar a los dos. O sea que fíjate si es importante. Desde Quito dice que también se suma al recuerdo, lo entrevistó varias veces a tu papá y siempre fue muy atento con ella. Se me ha olvidado lo que te iba a preguntar. Era un cachondo mental. Sí, hay un montón de anécdotas, fíjate, recogidas en el libro. Nacho Ares cuenta una fantástica de mi padre llamando a la redacción de la revista de arqueología que dirigía Nacho y se lo cogía una chica, no recuerdo el nombre ahora, que me disculpe, que era la persona que se ocupaba de la centralita de las redacciones, ¿no? Entonces mi padre le preguntaba por Nacho y cuando le decían ¿de parte de quién? Él decía que era Howard Carter. Y entonces la pobre, claro, le pasaba y dice, oye, que te está llamando un tal Howard Carter. Y dice, ¿cómo Howard Carter? Decía Nacho. Y dice, sí, pero no tiene acento inglés ni nada. Extrañadísima. Y Nacho se moría, pues sabía que solo podía ser él. Sí, tenía un sentido del humor muy, muy especial. Hay quien dice, por aquí hay un mensaje que me gusta mucho, dice que hemos sido afortunados, yo me incluyo, por personajes que han estado en nuestra vida. Félix Rodríguez de la Fuente, Chicho Ibáñez Serrador y el doctor Fernando Jiménez del Oso. Somos hijos de una época muy especial, jalonada por personajes que dejaron tras de sí una estela imborrable. Qué bonito, ¿verdad? Tu papi sí, de los primeros. Qué bonito. Déjame que ponga casi para terminar, aunque te digo que vamos a tener que repetir el programa. Vamos a poner una reflexión que hacía, quizás sirva como reflexión, bueno, punto y aparte. Vamos a escucharlo. Porque esto que ustedes han contemplado, estas fotografías, estos testimonios gráficos que hemos obtenido, que han obtenido otros para que nosotros se los mostremos a ustedes, son la evidencia de algo que está siendo dicho desde hace miles de años por otras personas. Ya comenté en alguna ocasión que los orientales eran capaces de ver el aura porque creían en él. Creían en el aura y con un adiestramiento, con unas técnicas puramente psíquicas, puramente espirituales, llegaban a verlo. Nosotros que no creíamos en el aura hemos tenido que inventar toda una técnica, 14 patentes le costó a Kirlian, para poder así fotografiar algo y creérnoslo ante la prueba evidente, ante aquello que vemos, tener que admitir que sí, que realmente el aura existe. ¿Cuánto habríamos adelantado si aquel año, en 1897, cuando Luis presentó sus primeras fotografías toscas, rudimentarias, evidentemente muy distantes de estas que después obtuvo Kirlian y que luego se han ido depurando a lo largo del tiempo, cuánto habríamos ganado, repito, si esa Academia de Ciencias entonces le hubiera prestado atención, si hubiera creído que sí, que aquello realmente existía o podía existir? ¿Cuánto habríamos ganado si al hablar de otros temas como los ovnis no hubiéramos tropezado con un secretario de Defensa que no creía en esas tonterías y tirara al cesto de la basura un informe que realmente era importante? ¿Cuánto adelantaríamos si este orgullo que es totalmente falso, que nos ha proporcionado no un siglo siquiera, apenas 50, 60, 70 años, algo que en la historia de la humanidad apenas cuenta, si en este tiempo no nos hubiéramos ido deformando, creyendo solamente en aquello que vemos, solamente en aquello que tocamos? Hay una serie de cosas,
hay una serie de hechos, hay una serie de testimonios que están ahí, que están al alcance nuestro, que podemos casi tocarlos. Lo que pasa es que antes tenemos que inventar una máquina, un objeto técnico que nos permita fotografiarlo, que nos permita moldearlo, que nos permita evidenciarlo para así creerlo. Pocas veces le había visto decir con tanta vehemencia que solamente, desgraciadamente ahora solamente creemos lo que vemos y tocamos. Quizá él nos demostró que existían otros mundos que estaban ahí y que es fácil acceder a ellos si crees un poco en ello. Es extraordinario que hayas seleccionado este fragmento. De hecho, yo no sé si lo has seleccionado tú o te lo ha deslizado mi padre desde donde está. Seguro. Y te lo ha llevado a la mente, porque fíjate, esto es de un programa de Más Allá, en que se ocupa de Laura, que es un programa que es al principio de su carrera. Sí. Y esta sentencia, esta gran parrafada que ha hecho, lo que hace es marcar lo que va a definir todo su trabajo. Es decir, mi padre, a lo largo de los 30 años que hizo de carrera de divulgación, va a criticar una y otra vez la estrechez de miras que tiene la cultura occidental actual, que es tan cientifista. La ciencia nos da una gran potencia para la parte de la que se ocupa, pero es una parte muy restringida del total. Sí. Es decir, nos hace ver algo con mucha potencia y el resto lo invisibiliza. Lo que no puede comprender la ciencia hay que desecharlo y hay que desterrarlo. Yo creo que por esto a mi padre le interesaban tanto las culturas antiguas, porque el hombre de las culturas antiguas tenía un punto diferente de vista ante el mundo que le rodeaba. Es decir, estaba mucho más abierto a esa parte no tangible, pero que es real, ¿no? Y yo creo que en su trabajo lo que él hace, y perdón que voy a terminar con esto, es indicar, retomar todos esos temas, es ampliar el foco. Yo creo que hay una reflexión que ya no sé si es suya o es mía, pero que aparece en el libro, y yo no sé si de verdad está inspirada por él. Y viene a decir que no hay nada extranatural. Solamente hay partes de lo natural que no conocemos o que no comprendemos bien. Sí, señor. Qué gran legado el del oso. Y gracias por haberlo recopilado, habernos recordado. Y a él, allá donde esté, eso, siempre nuestro cariño, nuestra admiración, nuestro todo. Fernando, muchas gracias. ¿Forma de contacto contigo? ¿Tienes página web para más información? Nuestro consejo de que lean este libro, El legado del oso, para entender más a este personaje. Perdona. Sí, y además tengo una página web, es www.lopezdeloso.com, y ahí hay un mail de contacto. Ya más de un lector ya ha contactado conmigo a través de esa vía, y bueno, pues es una forma de estar en contacto directo, ¿no? Seguramente que va a haber muchos más a partir de ahora. Te saludo, te doy un abrazo, espero que sigamos viajando juntos. Saludo a la familia, cuídate mucho, gracias por tu aportación esta noche. Muchísimas gracias a ti, Miguel, como siempre es un placer. Igualmente te digo, 13:17, 12:17 en las Islas Canarias, seguimos adelante. Guía tus pasos hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Desde Fira, Santorini, Manuel para Espacio en Blanco. Saludo. Uno de esos muchos lugares desde donde se nos escucha, gracias a Radio Nacional y al Espacio en Blanco. Seguimos adelante después de esta aventura con Fernando Jiménez del Oso y nuestro reconocimiento, cariño, amor hacia él. Vamos a descubrir algo que tiene que ver con la España sagrada, con objetos de poder. Es el siguiente tema que os tenemos preparado tras esa introducción. Lugares, casas encantadas, castillos, pero faltaba quizá otro aspecto. Algo que nuestro siguiente invitado ha llamado la España Sagrada. Nos vamos hasta la Comunidad Valenciana para hablar con Javier Ramos de los Santos. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Te faltaba eso, la España Sagrada, ¿no? Sí, un recorrido amplio y variado por esa España mágica, esa España que conserva objetos de poder diseminados por lo ancho y largo de la península ibérica, en
todo tipo de templos religiosos, monasterios, catedrales, pequeñas iglesias, un mundo fascinante y que atrae sin duda el interés de muchos lectores y muchos oyentes del Espacio en Blanco, creo yo. Por eso estás aquí con nosotros. Una pregunta, estás en la Comunidad Valenciana, ¿verdad? Sí, en Alicante. Vale, ¿has visto el Santo Grial? El Santo Grial, sí, he tenido la fortuna de poder verlo en varias ocasiones, sí, el Grial, el que se considera el cristianismo como la copa que utilizó Jesucristo en la última cena y de la que bebieron él y sus discípulos. ¿Y está en Valencia? Sí, en la Catedral de Valencia, sí, quizás es la reliquia más representativa que tenemos en la península ibérica y que el cristianismo le rinde más tributo y más devoción en los fieles de aquí de nuestro país. ¿Y es la auténtica reliquia? Bueno, la verdad es que en su propio nombre está el misterio y en la búsqueda del origen de la palabra grial está el propio enigma. No sabemos lo que es el grial realmente. Dicen los cristianos que es, como te comenté anteriormente, la copa que usó Jesucristo en la última cena, pero hay otras tradiciones de tipo más pagano que dicen que podría ser una piedra preciosa. Lo cierto es que la historia del grial es fascinante. El hecho de denominar el cáliz sagrado fue originado en la Edad Media, en un relato medieval de Chrétien de Troyes, y por avatares del destino acabó en la península ibérica en el siglo XIV y su destino final en la Catedral de Valencia. Pues la historia es amplia y variada. Vamos a hablar de historias apasionantes en esta España sagrada, historia y viajes por las reliquias cristianas. Javier, quizá haya que empezar a definir qué son las reliquias. Sí, bueno, pues las reliquias, el término de reliquias deriva del latín reliquiae, que se entiende como una parte del cuerpo de un santo o aquello que por haber tocado ese mismo cuerpo es digno de veneración. El culto a las propias reliquias ha sido uno de los elementos, pues quizá más característicos y llamativos del cristianismo desde sus propios orígenes. ¿Simplemente en el cristianismo o también hay reliquias en otras religiones? Sí, bueno, el origen de las reliquias es remoto porque podríamos considerar que las hachas neolíticas, por ejemplo, en tiempos pretéritos, en la prehistoria, ya se veneraban en aquella época como elementos santos de protección. Son anteriores al nacimiento de la religión, pero es realmente el cristianismo el que propició una virtud mágica, entre comillas, a este tipo de objetos, porque los consideraba divinos y que eran capaces de realizar milagros, también capaces de sanar enfermedades y de cambiar los fenómenos meteorológicos. ¿Y en qué tiempo surgen? ¿De qué tiempo estamos hablando? Sí, bueno, surgen, como te comento, ya en tiempos pretéritos, pero sobre todo podemos hablar del nacimiento y posterior desarrollo de las reliquias gracias al edicto de Milán del año 311, en tiempos del emperador Constantino, cuando después de la batalla de Puente Milvio permitió que el cristianismo se pudiera añadir a la lista de religiones que favoreció precisamente el auge de este tipo de objetos que se consideran sagrados. Aunque se dice que la primera reliquia fue el descubrimiento de la que se comenta que fue la cruz de Jesucristo y que halló precisamente la madre del emperador Constantino, Helena de Constantinopla, en un viaje de Jerusalén. Luego hablaremos seguramente de ello. El momento de máximo esplendor de las reliquias en el mundo cristiano, ¿y dónde? ¿Cuándo fue? Pues el verdadero comercio de las reliquias podemos establecerlo en el siglo VI, porque ya, por ejemplo, ya no existía una iglesia que, por muy humilde que fuera, no contara con sus propias reliquias. Muchas de este tipo de objetos sagrados eran repetidos y procedían de traficantes que las suministraban a donde era menester. Comenzaron a inventarse santos de todo tipo para otorgar un marchamo verdadero a muchas falsas que realmente eran reliquias. De esta manera nació el comercio de las reliquias, y en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, es cuando, bajo el mandato del Papa Pío IV, se confirmó como legítima la veneración de las reliquias, pero bueno, podríamos decir que su momento de máximo esplendor las tuvieron en la Edad Media. Has dicho traficantes. ¿Había un negocio en torno a todo esto? Si había una iglesia que reunía a mucha gente, de repente a lo mejor se encontraba mágicamente un pedacito de algún santo, ya aquello era un motivo para que la gente fuera en peregrinación a ese sitio, con lo cual era dinero.
Correcto, la Iglesia, como tú dices, Miguel, pues vio el filón. El orbe cristiano católico devocional llegó a la conclusión de que quienes habían sufrido martirio podían ser unos excelentes intercesores ante Dios, y de ahí que decidieran hacerse con ropas, enseres y los cuerpos de esta gente vinculada al cristianismo para acelerar las concesiones de divinidad. La Iglesia, como te comento, dotó a las reliquias de un poder ilimitado, sobre todo las que están relacionadas con la muerte de Jesucristo, y le sacaron rédito y mucho beneficio. Uh-huh. Sabían que el porvenir y la celebridad de un monasterio dependía en buena medida de poseer un tesoro de reliquias, y se convertían en fuente de financiación para estas construcciones ciclópeas de monasterios, catedrales y otro tipo de lugares eclesiásticos. Por un lado la fe, por otro lado el negocio. Uh-huh, vale. Correcto. Dime, ¿qué tipos de reliquias había? ¿A qué se llamaba reliquia? Uh-huh. Pues sí, la verdad es que se pueden establecer varios tipos de clasificaciones. Según la Iglesia, pues las podríamos considerar como aquellas de primera clase, que son pues quizás las que tuvieron contacto directo con Jesucristo, las de segunda categoría, más bien relacionadas con un santo, y ya en un tercer escalafón, pues las que hubieran tenido un contacto con una reliquia de primera categoría. También hay otro tipo de clasificaciones, las catalogan de insignes, que son aquellos pues restos de cabezas, cuerpos, restos del cuerpo físico de gran tamaño, y confrontadas a las non insignes, que son pues más menudas, pues una mano, un pie, una falange, etcétera. Y luego también pues restos de huesos, llamadas exoccipus, de carne, ex carne o de la propia piel, de tipo expilis. Como vemos, las había para todos los gustos, ¿no? En otra ocasión que hablamos un poco del tema, se decía que incluso había reliquias de las plumas de un ángel, o lo más increíble, el himen de algunas de las vírgenes, o un pedacito de cierta parte del niño Jesús. Sí, la verdad es que la pléyada de reliquias que se diseminan por todo el orbe cristiano, a cada cual más estrambótica y estrafalaria, las hay, por ejemplo, artes del pesebre, donde nos dicen los evangelios que acogió el nacimiento de Jesucristo, por ejemplo, en la península ibérica, en Fuente Lacina, en la provincia de Guadalajara. También los pañales del niño Jesús, que se conservan en la catedral de Lérida. En Liria, en la provincia de Valencia, como tú dices, rinden culto a una pluma del arcángel San Miguel. Y al mismo tiempo otra pluma, en esta ocasión la del arcángel San Gabriel, se venera en la catedral románica de Sangüesa, en la provincia de Navarra. Y en el mundo islámico he visto en algunos lugares que había pelos de la barba de Mahoma también, como una reliquia. Sí, lo que pasa es que en ese sentido yo prefiero ceñirme a las reliquias de tipo del mundo cristiano, que aquí en nuestro país pues tenemos un amplio abanico donde poder elegir y poder hacer una ruta muy completa, muy didáctica, curiosa y histórica. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Un viaje que estamos haciendo por la España Sagrada con Javier Ramos de los Santos, nuestro compañero. No podías tener un apellido mejor de los Santos esta noche, ¿eh? Cierto, sí. Vamos con un santo, Santiago Apóstol. Curioso, ¿no? ¿Quién era este personaje? ¿Está realmente enterrado? Hemos hablado algunas veces de ello, pero quiero que me des tu opinión. En Santiago de Compostela, ¿qué reliquia hay de él? Sí, bueno, pues nuestros pasos se dirigen a la cripta de la Catedral de Santiago de Compostela, el Oradorio. Y bueno, todo surge a raíz de una leyenda que nos cuenta que Santiago, uno de los apóstoles del cortejo de Jesucristo, pues fue pasado a espada por orden de Herodes Agripa I en el año 44 de nuestra era. A su vez, el cadáver fue robado por sus discípulos, que como ajusticiado pues debía ser arrojado a las fieras, y lo trasladaron de Palestina a Hispania, a la lejana Galicia, donde arribó. Era precisamente la tierra donde el apóstol había predicado con anterioridad. La barca donde depositaron los restos del apóstol se alejó como alma que lleva el diablo, y tras muchos días de travesía y guiada por una extraña fuerza celestial, por así decirlo, a través del mar Mediterráneo cruzó las denominadas columnas de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar, emergió por el océano Atlántico y misteriosamente arribó hasta el puerto romano de Iria Flavia, que es la capital, que era por aquellos tiempos la actual de la Galicia romano. ¿Todo mágicamente o milagrosamente? Sí, lo sepultaron sobre una enorme piedra que se fundió
transformándose en un sarcófago que les había cedido una enigmática mujer conocida como Reina Lupa, y ahí nace la leyenda, porque ya no tenemos noticias nuevas hasta el siglo IX de nuestra era, cuando se descubre la tumba. Unas luces, en latín Campus Stellae, que dan precisamente nombre a la localidad gallega, indicaron de manera mágica pues el lugar donde los discípulos de Santiago habían enterrado el cuerpo del apóstol. Y el hallazgo, pues, lógicamente tuvo el posterior apoyo del rey Asturs, Alfonso II el Casto, que ordenó levantar una ermita, y de esa manera comenzaron las peregrinaciones que siguen a día de hoy. De ese camino de Santiago, ¿verdad? Pero ¿hay alguna reliquia del santo allí? Pues la verdad es que sí que se hallaron unas excavaciones en 1875, la entrada de un nuevo arzobispo en la catedral, de Miguel Payarrico, ordenó unas excavaciones, y la verdad es que se halló un sepulcro de factura romana, datado del siglo I, y en su interior pues hallaron restos óseos de 3 varones de mucha antigüedad, uno de los cuales tenía preeminencia sobre los otros 2. Lo cierto es que la veracidad histórica del hallazgo, pues así como su paso por aquella Hispania, pues está un poco en duda, ¿no? Porque las pruebas arqueológicas y documentales no nos aseguran que fuera realmente el apóstol. Y hay otras teorías que también apuntan que los restos del sepulcro podrían pertenecer a Prisciliano, que fue un hereje del siglo IV, que decidió promover el ascetismo y una mirada crítica contra los lujos de la jerarquía eclesiástica. Todas las pistas apuntan a que los restos allí encontrados sean los del hereje Prisciliano. Pero en este caso y en muchos otros, con las reliquias no importa tanto la veracidad de la historia, sino la fe y lo que cargues o lo que la gente cree acerca de ese lugar o de ese sitio o de ese objeto, ¿verdad? Correcto, porque una reliquia es mucho más que un simple souvenir, eso está claro. Las reliquias cubren a la perfección, como tú dices, Miguel, pues muchos de los vacíos de la existencia humana, y que con la simple fe no se consiguen superar. Aunque también es cierto que la sugestión y el autoconvencimiento dan poder y realce, estatus a una reliquia. Y la verdad es que las reliquias a lo largo de la historia de los santos siempre han gozado de veneración por parte del pueblo. También son una de las pocas cosas que verdaderamente tienen en común diferentes religiones del mundo, como tú has apuntado, y no solo el cristianismo, sino en el islamismo, el judaísmo y otro tipo de religiones. Tú has hecho el libro porque España es un país donde hay muchas reliquias, muchas más que en otros lugares del mundo. Bueno, más que en el Vaticano, quizá. Sí, la verdad es que no podemos presumir de muchos lugares repletos de reliquias. Por ejemplo, el Vaticano, pues el eje central del mundo cristiano, es el punto neurálgico, pero España no le anda a la zaga ni mucho menos. Hay ejemplos, aparte de las reliquias que tú has comentado, el Santo Grial de Valencia, la propia tumba del apóstol Santiago, podemos citar muchas más, como el Pañolón de Oviedo, el Inu Crucis de Liébana, la Cruz de Caravaca, el Mantel de Coria, etcétera. Y luego lugares como espectaculares, como por ejemplo el Monasterio de la Encarnación, que alberga más de 1000 restos de santos mártires y vírgenes. ¿Dónde está ese lugar? En la provincia de Madrid. Que la más conocida es la sangre de San Pantaleón. San Pantaleón. Sí, que se venera cada 27 de julio, la sangre licuada. Y luego otros lugares también mágicos y fascinantes, como el Monasterio de las Descalzas, que en su día llegó a contar con más de 400 reliquias, que hoy en día pues la mayoría desaparecieron debido a los incendios que sufrió el lugar. Luego en el Palacio Real de Madrid también se depositan unas cuantas. Y quizás el máximo ejemplo también sea el monasterio del Escorial, que mandó construir por Felipe II. En su día la colección privada del monarca llegó a atesorar más de 7.400 tipos de reliquias diferentes. Ahí vamos, de eso te quería preguntar. La más importante, Felipe II parece que tenía una obsesión por las reliquias, ¿no? Y en ese lugar que era tapar la boca del infierno, reunió un montón de ellas. ¿Las más importantes? Sí, en el monasterio del Escorial, pues lo que te comento, casi 8.000 artículos, entre los que habían 12 cuerpos enteros, 150 cabezas, indistintamente varones y mujeres, más de 300 extremidades, miles de huesos de distintas partes de cuerpos sagrados, además también de cabellos de Jesucristo, de la Virgen, fragmentos de la Vera Cruz, de la corona de espinas. La verdad es que
el Escorial se convirtió en el siglo XVI en el punto neurálgico por la devoción que rendía Felipe II al mundo de las reliquias, que pese a su formación humanística también fue un personaje muy atraído por la alquimia, el ocultismo, el esoterismo y otro tipo de artes menos reconocidas, sí. Otro personaje, y anda un salto en la historia, famoso también por tener reliquias, era Francisco Franco, ¿verdad? Sí, Francisco Franco, con su doctrina del nacionalcatolicismo que impuso cuando accedió al poder, concluida una vez la guerra civil, legitimó y permitió la utilización de aparatos devocionales y sacrales con una función legítima del poder. También quedó influido por los nazis alemanes, ya que Franco, al igual que Hitler, se dejó seducir por la creencia en la existencia de reliquias y objetos mágicos capaces de conferir poderes extraordinarios a quien los poseyera, y el objeto, la reliquia a la que más culto rindió fue la mano de Santa Teresa de Jesús, de la Carmelita Descalza, personaje muy importante en nuestra historia de España, que la acompañaba todos los viajes por todo el país. Dormía con ella, cuentaba, en la ¿no? mesilla de noche, correcto, sí, como bien dices, la ponía en la mesilla de noche, la acompañaba para dormir, se la llevaba en todos sus viajes, y vamos, él estaba convencido de que le había ayudado a ganar la guerra civil. Un viaje por las reliquias de nuestro país. Casi terminando, curioso que hay reliquias que se repiten mucho. Por ejemplo, hay montones de pedacitos del Lignum Crucis, ¿no? Ese pedazo de la cruz donde fue clavado Jesucristo. Sí, quizás podemos considerar que se trata de la reliquia, dejando a un lado el grial como la reliquia con más renombre de la pasión de Jesucristo. Lo cierto es que la primera utilización de la cruz, como te comenté anteriormente, se debe al emperador Constantino en víspera de la batalla de Puente de Milvio, cuando vio la visión de una cruz brillante que apareció en el firmamento y que le permitió vencer la guerra civil en Roma, aunque realmente su culto como objeto devocional se remonta al siglo IV. Tras el hallazgo, como te comenté anteriormente, de Helena, de la madre de Constantino, de la Veracruz en Jerusalén, pues debido al conflicto entre las dos principales capitales del cristianismo, entre Roma y Jerusalén, pues se decidió que la Veracruz se fragmentara en múltiples maderos y astillas para que se repartieran por todas las iglesias del orbe cristiano, y muchas de ellas precisamente arribaron a nuestro país. Por ejemplo, dos grandes amigos de Espacio en Blanco, como son Jesús Callejo y Javier Sierra, en su libro de la España extraña, contabiliza más de 25 reliquias de la Veracruz que están en nuestro país, y el madero con más repercusión, más conocido, pues podemos decir que es el que se conserva en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, en la provincia de Cantabria. Es quizás el mayor trozo de madero de la Veracruz, de mayor tamaño, después del que se conserva en la Catedral de San Pablo en Roma, y dicen que se corresponde al brazo izquierdo de la cruz, mide 63 centímetros de longitud, y este marchamo de autenticidad pues ha permitido que la Iglesia considere a Liébana como uno de los lugares santos del cristianismo, junto a Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela y Caravaca de la Cruz, que precisamente también conserva otra astilla de la madera de la Veracruz. Hay quien dice que si se juntaran todas las astillas que hay repartidas por el mundo, no se sacaba un madero, se sacaba todo un bosque, ¿verdad? Cierto, sí. Lo curioso que esos lugares que has nombrado son buenos sitios para hacer, bien merecen una visita, ¿no? Liébana y esos sitios que has dicho. Nos vamos a otro objeto también que, bueno, se haría, yo que sé, la Santa Faz de Alicante, la Verónica de Jaén, el Pañolón de Oviedo, son restos de eso que tapó a Jesucristo. Sí, eso nos comenta el cristianismo, que ha sacralizado este tipo de objetos. Es decir, que en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo se conserva una de las reliquias que más vínculos mantiene con la famosa síndone de Turín, la Sábana Santa. Se trata del pañolón que cubrió el rostro de Cristo durante su martirio. Curiosamente no se puede contemplar ninguna imagen como en la sábana, que sí que se contempla, sino que solo se ven arrugas y una serie de manchas de sangre en distintas tonalidades. Los defensores de esta reliquia pues argumentan que se trata de la prenda que cubrió su inerte cabeza durante la crucifixión,
y que aparece mencionada en el Evangelio de San Juan. Luego posteriores versiones también derivan y dicen que presenta similitudes con la síndone, que presenta manchas diferentes tonalidades muy semejantes con las de la sábana santa. Pero bueno, hay un estudio del año 1994, precisamente del Centro de Sindonología de Turín, que sometió al pañolón a un análisis de radiocarbono, y los resultados pues fueron un poco realmente insatisfactorios, porque databan la tela unos siglos posteriores después de la muerte de Jesucristo. Ya. Entonces se pone un poco en duda su autenticidad. Bueno, eso también pasaba con la síndone. Pero lo curioso es que está también el mantel de Coria, como hemos dicho, la Verónica de Jaén, la Santa Fa de Alicante. Y como habíamos dicho antes, lugares que bien merece la pena, haya o no verdad o realidad en las reliquias, merece una visita por lo que contienen. Casi terminando, otras reliquias no místicas. La linterna de la batalla de Lepanto, ¿qué es esto? Sí, bueno, ahí quiero dedicar un capítulo a un tipo de reliquias que no solo la devoción a este tipo de reliquias no solo son características de las personas que profesan la religión del cristianismo. También existen otro tipo de reliquias de tipo más profano, pero lo que pasa es que con el paso del tiempo la Iglesia, pues también aprovechando de su beneficio y su rédito económico como objeto de veneración y de afluencia de visitantes, pues en un principio estaban exentas de sacralidad, pero luego las dotó con el paso del tiempo de sacralidad. Y uno de los que tú comentas es la linterna de la batalla de Lepanto. Se trata, bueno, es el fanal de la galera de ese tipo de embarcación de los rivales de la Liga Santa, capitaneadas por Juan de Austria, que combatieron al infiel turco, al enemigo infiel, y que era Juan de Austria, devoto de la Virgen desde tiempos pasados, pues capturaron una vez vencida la batalla, capturaron el objeto y posteriormente lo llevaron al monasterio de Guadalupe, en la provincia de Cáceres, y ahí se le rinde tributo. La Iglesia le ha dado marchamo de sacralidad y se le rinde tributo como objeto devocional vinculado al cristianismo, cuando su origen es más bien profano. La España Sagrada, una buena excusa para conocer nuestro país detrás de algunas reliquias que hay en la piel de toro. Javier, gracias. ¿Forma de contacto si alguien quiere saber algo más de todo esto? Pues sí, a través de mi página de Facebook, Javier Ramos, me localizan con mi nombre y mi apellido, y sobre todo, bueno, a través de mi blog, lugaresconhistoria.com, un blog de viajes e historia que invito a todo lector de Espacio Oriente a que se aproxime y descubra esos fascinantes lugares con historia de nuestra península y más allá de nuestras fronteras. ¿Repite el blog? lugaresconhistoria.com. Vale. ¿Dónde me llevarías así hoy, mañana? ¿A un lugar con historia así que tú recomendaras? Pues como hemos hablado del Escorial, quizás podría ser un buen punto de partida, situado en el Salonete del Escorial, localidad próxima a la capital de España. Sería un buen punto de partida con toda la historia que conserva. Me apunto como primer punto de partida. La España Sagrada, historia y viajes por las reliquias cristianas, con Javier Ramos. Gracias por haber estado en el programa. Nada, muchísimas gracias a ti, un placer. Un fuerte abrazo y que sigamos viajando, descubriendo Españas sagradas. Un placer. Hasta pronto. Radio Nacional de España. El sonido que nos une. Los seres humanos llevamos miles de años conviviendo con una gran cantidad de virus y bacterias. Los avances científicos de los últimos decenios, unidos a las mejoras en materia de higiene y saneamiento, han alargado nuestra esperanza de vida. Muchos expertos señalan que para vivir mejor y enfermar lo menos posible es fundamental fortalecer nuestro sistema inmunitario. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de salud. Los domingos a las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Y recuerda que puedes escuchar los podcasts de este y otros programas en rne.es y en nuestra aplicación. Radio Nacional de España. Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Desde La Gomera, un saludo para los oyentes del Espacio en Blanco. Desde La Gomera también, 3:45, 2:45 en las Islas Canarias. Seguimos adelante después de ese paseo que nos hemos dado por la España mágica
Nos vamos con unos cuantos individuos que están a la búsqueda de la visión para recoger lo que están sintiendo en este momento, en este tiempo que estamos viviendo también con ese bichito que nos acompaña. En algún lugar en medio del campo, muy cerca de Madrid, hay gente que está haciendo cosas diferentes. El otro día sacaban un vídeo en el que daban una serie de consejos de cómo salir de esta historia en la que estamos. Nos vamos a poner en contacto con Pablo Narayán. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. Qué envidia me das ahí donde estés ahora mismo, ¿verdad? Estás aquí conmigo. Con Pablo hicimos un ritual de temazcal precioso, que es algo que sirve para quitarse un montón de historias de encima, ¿verdad? Sanación incluso. Y hemos hablado algunas veces, cuando venían algunos mexicanos, de lo que era el temazcal. Pero ahora, Pablo, en este momento, ¿qué estáis haciendo? En este momento en el que hay tanta diferencia de criterios, gente crispada, ¿qué estáis haciendo? En estos momentos estamos en medio de una búsqueda de visión. Búsqueda de visión. Eso es. ¿Y eso qué es? En la búsqueda de visión, Huamblecheyapi significa literalmente plañir por una visión. Los buscadores se entregan en el vientre de la madre tierra, se entregan ellos enteros al pie de un árbol. Durante 4 días entregan su sed y su hambre, sin comer y sin beber, en busca de una visión que les ayude a ser mejores, que les ayude a encaminarse en la dirección adecuada, que les ayude a ser medicina para la propia tierra. Hay gente que los... Sí. No te quiero cortar, disculpa. Somos conscientes de que todo está completamente unido, de que todo está vinculado. Entonces, cuando un hombre o una mujer se planta en búsqueda de visión, es toda la humanidad la que se planta en la búsqueda de visión. Es una ofrenda donde pones todo lo que eres, todo lo que tienes, como si fuera, como es la propia Madre Tierra, un altar sagrado, y tú la ofrenda en ese altar sagrado. Te ofrendas completamente por entero, por toda la humanidad. Ya, es como eso que decíamos el otro día con algunos médicos: si salvas una vida, estás salvando al mundo. Ajo, así es. Ya. En este tiempo de crispación de la COVID-19, en el que hay tantas historias enfrentadas, hemos pasado tanto tiempo ahí encerrados en casa, ¿cuál debería de ser la actitud para salir de todo este asunto? Primero, quizá aprender la lección que nos trae, ¿no? Sí, lo primero, observar, lo primero, ser conscientes de lo que está sucediendo, de cómo me siento al respecto, de qué pasa por dentro de mí ante toda esta situación. Lo primero es ser consciente, no dejarnos arrastrar, mover de una manera inconsciente por esa ola, sino más bien tratar de aprovecharla, tratar de ser unos con ella, escucharnos, lo primero, escucharnos. Ya, pero hay muchas noticias alrededor nuestro, de crispación por un lado, otro lado conspiraciones, otro lado miedo, ¿verdad? Sí, yo a mí, fíjate, curiosamente, hace muchos años, unos 10, en mi primera búsqueda de visión me llegó un mensaje que era: nunca vas a saber lo que viene, pero ya sabes qué actitud debes tener. Es decir, no es tanto lo que nos suceda, sino tener una actitud de... Eso es. La actitud que tengas. Eso es. Ya. Eso es. Estás en mitad del campo. Después, cuando termine esto, ¿qué vais a hacer? ¿Un temazcal? Bueno, hoy es el último día de búsqueda de visión. Son 4 días. Sí. Cada día tiene un simbolismo especial. Hoy es el día del águila, es el día de la visión. Los buscadores, según su búsqueda de visión, tienen una dirección en la que miran, el este, el oeste, el norte, según. Y hoy es el 4.º día, la visión. Mañana por la mañana se recoge a los buscadores y directamente ellos siguen en voto de silencio. Ellos se consideran algo sagrado, son algo sagrado en ese momento, con lo cual no se les puede tocar ni hablar todavía. Pero entran en el temazcal y en ese temazcal recuperan la palabra que entregaron en otro temazcal el primer día del ciclo. Ahí ya sí, ellos ya pueden retomar la palabra y salen del temazcal pues con mucha información muy bonita y con una vibración, de verdad, Miguel, muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver en las personas. Como me gusta. Recuperando tradiciones de otros lugares que son, bueno, que también nuestras, ¿no? Eso sí. de los baños de vapor, ¿verdad? Para purificarse, ¿no?
Tú lo sabes bien, sí. Aquí hay restos arqueológicos en la península ibérica de saunas rituales, de temazcales de piedra de hace más de 2000 años. Y hay textos escritos en los que textos romanos en los que se habla, ¿no?, de cómo los betones y otras tribus de la península practicaban rituales de purificación en saunas, baños de aceite y dietas durante días en situaciones especiales. Y recuperar toda esa tradición ahora en pleno siglo XXI, en plena pandemia de la COVID-19. Qué curioso. Volver al origen, sí, así es. Qué curioso. Y de esta historia salimos entre todos, ¿verdad? Sí, así es. Nosotros somos conscientes de que hay un único corazón, de que todos formamos parte de un gran océano y de que sin empatía, sin comunión, sin mirar por el otro no tiene sentido nada, no funciona de otra manera. Es la manera. Ya. No caigamos en el miedo, no caigamos en la crispación que algunos nos quieren meter y entre todos salimos adelante. Así es, la ignorancia es el miedo, es la ausencia de amor. Cuando perdemos ese contacto con el amor, cuando perdemos ese contacto con la paz, con lo que verdaderamente somos, es cuando entra el miedo, es cuando entra el vértigo, es cuando realmente aparece el juicio, el odio, la diferencia, la crispación. Y no son momentos para eso, son momentos de unidad, de apoyo y de verdaderamente caminar a un mismo ritmo. Yo creo que alguna vez hemos hablado de cómo en esta tradición se suena una sonaja y un tambor a la vez en los cantos. El ritmo de la sonaja representa el universo con todo el pueblo, con toda la humanidad dentro, moviéndose a un mismo ritmo, y el tambor representa ese único corazón del universo, latiendo a la vez que la humanidad. Esto nos trae a ese momento en el que nos damos cuenta de que somos uno con el universo, y cuando bailamos al ritmo adecuado nos damos cuenta de que todo está bien, de que no hay nada que temer, no hay nada que perder. No hay nada que temer. Pablo Narayán, gracias por hacer esa paradita en esa búsqueda de visión. No pude estar estos días en ese temazcal como me gustaría estar, pero estaremos en los próximos. Te agradezco tus palabras, te agradezco lo que estás haciendo. Te quiero. Forma de contacto contigo. Bueno, yo soy en Facebook, aparezco como Pablo Narayán, y yo creo que es la forma más fácil de localizarme. Pablo Narayán en Facebook. Perfecto, Pablo Narayán. Fuerte abrazo, te veo prontito. Un abrazo muy fuerte, Miguel, y muchísimas gracias por ser y por estar. Gracias a ti siempre, un abrazo. Ajo, gracias. Nos comenta que Fernando Jiménez del Oso le abrió las puertas del mundo del misterio siendo apenas un niño. Águeda González dice que él fue quien le despertó el deseo de saber y comprender. Para Isabel Alavedra fue el primer maestro del misterio. Por supuesto recuerdan su voz, Pilar González, esa voz inolvidable y esa mirada de la que también pues habéis hablado y tú has mencionado en la entrevista. Ese José Enrique Rodríguez habla de esa forma de hipnotizar, ¿no?, a la audiencia, del gran comunicador que fue, y tantos otros. Satur Vegas menciona el enorme legado literario y audiovisual que nos ha dejado. Y luego Miguel nos ha escrito un paciente, un oyente del programa que además fue paciente de Fernando. Mario de Vicente se llama, y él recuerda con especial cariño a Fernando Jiménez del Oso porque fue el psiquiatra que le sanó, y además recuerda que en su consulta hablaban mucho de temas de misterio con muchísima naturalidad. Qué chulo. Dicen que este es un programa para guardar y escuchar al menos una vez al mes. Dime los ganadores, que casi nos vamos, dando las gracias. Qué bonito estar comunicado con tanta gente en tantos lugares del mundo, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que es muy emocionante. Hoy se nos han vuelto a sumar oyentes de fuera de nuestras fronteras, como de Gus Brave desde Miami, o Fraviccio Edgardo desde Argentina, Sandra Luna desde Colombia, o Luis Alejos desde Perú, y desde Dublín Mycast. Pero bueno, yo creo que si quieres te digo los 3 ganadores que tenemos de la semana pasada. Sí. No olvidemos que son los de la semana pasada. Cerramos listas el jueves y son Ángel Saldaña Iglesias, Diana CRRRS,
es el nombre con el que firma en Facebook, y Jerónimo Campos Valdivia, que se comunicó a través del correo electrónico con nuestro compañero Ramón Álvarez. Perfecto. A los tres, enhorabuena, y ya sabéis que tenéis que mandarnos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es. Feliz semana, Rosa. Momentos de apoyo y de unidad estamos viviendo, que sigamos unidos y apoyándonos y disfrutando en el Espacio en Blanco. Que así sea. Nos quedamos con ese mensaje tan bonito de Pablo Narayan. Somos uno con el universo y que son momentos de unidad y de apoyo y de caminar todos a un mismo ritmo. Un beso grande. Feliz semana. Hasta la semana que viene. Y termina nuestro tiempo por hoy. Cerramos momentáneamente el Espacio en Blanco, pero volvemos enseguida. 7 días solo y llegaremos con más enigmas y más misterios para compartir con todos, toda esa legión de personas que siguen en el programa en cualquier parte del mundo. Mientras, a cuidarse, a disfrutar de este nuevo tiempo de desescalada, ya que estamos en el 2 o en el 3, ya casi podemos salir corriendo, pero siempre con precauciones. Feliz semana, volvemos enseguida, la radio continúa aquí, 2 trillones de átomos, nuestro siguiente programa, y hasta las 4 un poquito nuestra mejor música. Feliz semana, cuidaros.